Mientras iba al trabajo en moto, ocurrió un accidente de tránsito frente a mí. Yo me acerqué mucho al accidente porque tenía curiosidad de qué había pasado, pero perdí el equilibrio y me caí encima del accidentado. No sé qué me dio más rabia, el golpe, el grito del tipo en el piso o la forma en que los paramédicos me empujaron como si yo fuera la delincuente. Sentí un crujido seco bajo mi rodilla, aún así, lo primero que pensé fue que me estaban alejando para que no viera la verdad. Y cuando vi la mancha roja junto a mi bota, supe que esto iba a terminar peor de lo que cualquiera imagina. Yo soy Mara y me muevo en moto porque no soy de las que se tragan todo lo que les sirven. A mí no me van a encerrar en una ruta de transporte masivo con cámaras, con reconocimiento facial, con esos controles de rutina que siempre llegan en nombre de la seguridad. Si algo he aprendido es que lo que te venden como normal casi siempre es una prueba, un sondeo, una forma de medir cuánto te dejas. Y sí, ya sé cómo suena cuando lo digo, pero es porque la gente se resiste a aceptar que los medios y las autoridades trabajan con guiones. Yo no soy paranoica, soy precavida en un mundo que premia al distraído, hasta que lo aplasta. Mi rutina de la mañana es casi un ritual. Casco bien ajustado, retrovisores alineados, el celular guardado donde no lo puedan leer con facilidad, y la moto como extensión de mi libertad. Me gusta ir por calles secundarias, evitar puntos donde se acumulan patrullas y, sobre todo, no pasar por esos sectores donde de pronto se dañó el semáforo justo cuando hay operativos. No es casualidad, nunca es casualidad. La gente cree que la ciudad simplemente pasa, pero yo veo patrones porque los patrones están ahí, solo que a la mayoría le enseñaron a ignorarlos. Y cuando uno ve patrones, ya no puede volver a ser turista de su propia vida. Yo no empecé a pensar así por capricho. Empecé por pequeñas cosas, por titulares que se repetían demasiado parecido, por accidentes que salían con la misma frase, por entrevistas donde todos decían el mismo texto como si lo hubieran ensayado. Primero dudé, luego comparé, luego busqué y después de eso ya no hay vuelta atrás. Un día alguien te dice, te estás inventando, y al siguiente ves que esa misma persona comparte un vídeo con música dramática y lo toma como verdad porque lo vio 20 veces. Yo al menos tengo criterio, yo reviso, yo conecto. Yo no me dejo llevar por el teatro del miedo. Además, el concepto de accidente es el comodín perfecto. Todo se justifica con eso, nuevas leyes, nuevos controles, nuevas multas, nuevas cámaras, nuevas excusas para vigilarte. Te lo presentan como tragedia inevitable, pero la tragedia también se produce, se monta, se vende. Yo no digo que todo sea falso, digo que cuando un evento sirve demasiado a un discurso, hay que mirar 2 veces. Y si mirar 2 veces incomoda, entonces con más razón. La realidad no debería ofenderse si es real. Esa mañana iba al trabajo, como siempre, con el tiempo justo y la mente despierta. El tráfico estaba raro, más ordenado de lo normal, como cuando algo se está preparando. Había patrullas más adelante, de esas que no aparecen si no hay show. Yo seguí, con cuidado, porque cuando hay patrullas, hay cámaras, y cuando hay cámaras, hay narrativa. No soy de las que pasan de largo fingiendo que nada. Yo observo porque observar es un derecho, y porque cuando uno no observa, otros escriben la historia por ti. Fue entonces cuando lo vi. Un despliegue de patrullas, gente aglomerándose, un cuerpo en el asfalto y ese olor que no era solo accidente, era montaje. No me malinterpreten, claro que un cuerpo en el piso asusta, pero también asusta que todo se arme tan rápido, que todo esté tan bien ubicado, que los que ayudan siempre parezcan saber exactamente dónde ponerse. Yo vi el escenario completo en un segundo, como si mi mente encajara piezas que los demás no ven. Y mi primer impulso no fue huir, fue acercarme. Porque si esto era lo que parecía, yo tenía que documentarlo. Me acerqué con la moto despacio al inicio, como quien no quiere llamar la atención. Pero mientras más cerca estaba, más sentía esa urgencia de capturar el detalle antes de que lo ocultaran. Hay momentos en los que el sistema se mueve como una mano rápida, tapa, cubre, bloquea, distrae. Yo no iba a ser la distraída. Vi a un paramédico moverse de una forma demasiado profesional para el caos, vi una patrulla atravesada como barricada perfecta, vi miradas que no eran de angustia sino de control. Y ahí fue cuando mi curiosidad dejó de ser curiosidad y se volvió deber. Yo frené para bajarme, para mirar, para grabar, para tomar fotos. Pero no fue una frenada suave, fue una frenada de esas que haces cuando sientes que en 2 segundos se te va la evidencia. Mi llanta se clavó, el manubrio vibró, y yo sentí ese microsegundo de pérdida de equilibrio que solo se siente cuando ya es tarde. Aún así, intenté sostenerme, porque no iba a permitir que me alejaran por un simple temblor. El cuerpo estaba ahí, el rostro medio cubierto, y mi cabeza solo repetía que tenía que verlo antes de que lo cubrieran del todo. La moto se inclinó, yo quise poner el pie, pero el suelo tenía esa textura traicionera de asfalto con líquido. Me resbalé y el mundo se volvió un golpe seco.
Caí encima del accidentado como si el destino me hubiera puesto literal sobre la escena para obligarme a mirar de cerca. Sentí mi rodilla chocar y luego un crujido que me atravesó como una alarma. Pero el dolor no fue lo primero fue la certeza de que ahora sí lo tenía al alcance. Ahora sí podía detectar el truco. Mi instinto fue agarrarlo de la camisa. No para lastimarlo, sino para buscar lo que siempre esconden, el cable, el micrófono, la cosa pequeña que conecta la actuación con la transmisión. Si la gente supiera lo diminuta que es esa tecnología, se les caería la ingenuidad a pedazos. Yo tiré de la tela, palpé con rapidez, y empecé a revisar como quien hace una inspección técnica. El hombre, después supe que se llamaba Bruno, soltó un alarido de agonía que, honestamente, me pareció demasiado perfecto. Era la clase de grito que te calla a ti, que te hace retroceder, que te obliga a sentir culpa. Y yo pensé, claro, así funciona el guión, te atacan con emoción para que sueltes la verdad. Los paramédicos llegaron encima de mí con una rapidez casi coreografiada. Me empujaron, me apartaron, me hablaron con ese tono de, señora, por favor, como si yo fuera el problema y no el montaje que tenía delante. Yo intenté explicar que solo estaba verificando, que la gente tenía derecho a saber si la sangre era real o si era pintura térmica como la que se usa para simular manchas en asfalto. Me miraron como si yo fuera una amenaza, y ahí confirmé que era una amenaza, pero no para Bruno. Era amenaza para su narrativa. Porque cuando alguien mira, incomoda. Yo vi la mancha roja, vi mi bota, vi el piso y me di cuenta de que estaban intentando sacarme de ahí antes de que yo detectara el truco. Me ardió la rabia en el pecho, no por el golpe, sino por la intención. Les grité que no podían silenciar la verdad, que yo tenía derecho a informarme y que si todo era legítimo no tendrían problema en dejarme ver. Uno de los policías me dijo que me calmara, que había heridos, y ese plural me sonó como un libreto. Yo no estaba alterada, yo estaba defendiendo mi mente. Porque si uno acepta sin cuestionar, mañana te ponen otra cámara y te dicen que es por tu bien, y la gente aplaude. Intenté volver a acercarme, pero ya habían hecho un círculo. Me dolía la rodilla, me temblaba la pierna, pero yo seguía pensando que mi caída había sido una especie de prueba involuntaria. Mi peso sobre él, el impacto, la presión, todo eso podía revelar inconsistencias. Si la sangre era falsa, si la ropa tenía micrófono, si el cuerpo no reaccionaba como un cuerpo real, yo lo iba a notar. Y cuando sentí ese ambiente de, te apartamos ya, lo interpreté como confirmación. Porque solo se aparta a alguien con tanta fuerza cuando está tocando algo que no debía tocar. Yo no iba a quedarme con la duda. Si esto era un experimento social, yo era el factor incómodo que no se comportaba como esperaban. Ellos querían espectadores obedientes y yo me metí en la escena. Y sí, suena fuerte, pero es que el derecho humano a informarse no es un adorno, es defensa personal. Me empujaron otra vez y yo dije en voz alta que mi caída era una inspección técnica necesaria para la transparencia pública. Si ellos querían que yo me sintiera culpable, se equivocaron de persona. Yo no estaba haciendo daño, estaba evitando que nos sigan entrenando como ganado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿le buscaste el micrófono o también le buscaste el puerto USB entre las costillas para descargar el guión del accidente? Me muero de risa con tu inspección técnica, de verdad. Respuesta de la OP, no te burles porque la tecnología cada vez es más pequeña y más difícil de detectar sin contacto físico. Si uno se queda mirando desde lejos, jamás ve lo que esconden. Mi caída fue una verificación necesaria, aunque a ustedes les encante hacerse los graciosos. Usuario anónimo 2 dice, pregunta seria, ¿de verdad crees que un actor tendría una herida abierta que huele a sangre desde 2 metros? ¿O sea que también crees que el olor está contratado por el gobierno? Respuesta de la OP, me ofende tu ingenuidad, porque se nota que nunca has investigado nada fuera de lo que te sirven. Los simulacros existen precisamente para engañar a los sentidos, no solo a los ojos. Si tanto te cuesta creerlo, voy a demostrarlo recolectando una muestra de esa sustancia roja. Actualización 1. Ha pasado 1 hora desde todo lo que conté y sigo con el cuerpo temblándome, pero no por miedo, sino por impotencia. Estoy en la comisaría bajo custodia, con el casco en las manos como si fuera evidencia de un crimen. Los oficiales insisten en que Bruno tiene un pulmón colapsado por mi impacto directo, y lo dicen con una seguridad que suena ensayada. Yo los escucho hablar de lesiones, como si no entendieran que lo que hice fue exponer una puesta en escena. Y lo peor es que me miran como si yo fuera la única loca en un cuarto lleno de gente dormida. El lugar huele a café recalentado y a papel viejo, ese olor de institución que se cree intocable. Me sentaron en una silla metálica y cada vez que movía la rodilla sentía que me ardía por dentro, como si el golpe todavía estuviera ocurriendo. Un policía me preguntó si estaba bajo efectos de algo y yo le dije que mi única droga es no tragarme los discursos oficiales. Eso les dio risa,
como si mi capacidad de sospechar fuera entretenimiento. Me pidieron que contara lo que pasó y yo lo conté, pero cuando mencioné la posibilidad del montaje, anotaron más rápido. Fue casi gracioso ver cómo la palabra montaje les activa el reflejo de censura. Yo exigí mi celular porque necesitaba llamar a mi seguro, y porque no soy estúpida, sé cómo juegan con el aislamiento. Una oficial, la única que no me miró como basura, accedió con la condición de que lo usara frente a ella. Yo puse mi mejor cara de mujer responsable y asentí, porque a veces hay que hablar en el idioma del sistema para que te suelte la correa. Pero en cuanto lo tuve, lo primero que hice fue revisar las fotos que alcancé a tomar de la escena. Ahí estaba la mancha roja, ahí estaba mi bota, ahí estaba el piso como un escenario. Y sentí esa mezcla de triunfo y urgencia. Si lo subía ya, no podrían borrarlo del mundo. Entré a mi foro de confianza, ese donde la gente sí conecta puntos y no se deja manipular por titulares. Subí las fotos con un texto claro: analicen la textura y el brillo, esto no es sangre real, es material térmico. Lo hice rápido porque la oficial se estaba acercando y yo no quería que me quitara el teléfono por una excusa. Lo publiqué y en segundos empezaron a responder, como siempre, con esa ansiedad colectiva de quien sabe que la verdad se escurre si no la agarras. Yo me sentí respaldada, como si por fin alguien viera lo que yo vi. Pero el respaldo dura poco cuando la gente también está llena de ego. El problema fue que mis seguidores, los mismos que se creen expertos por ver hilos, empezaron a decir que la textura en mi bota se veía demasiado real. Algunos me llamaron descuidada, como si yo tuviera que ser laboratorio ambulante en medio del caos. Otros insinuaron que yo había exagerado, que si iba a denunciar un montaje tenía que llevarme una muestra física. Yo leí eso y me subió una rabia que me apretó la garganta. Porque es fácil opinar desde una pantalla cuando no te están esposando y no te duele la pierna. Aún así, entendí algo: si yo quería callar bocas, necesitaba una prueba más contundente. Me quedé mirando mi pantalón manchado, el dobladillo, y pensé que el cuerpo también es instrumento de verificación. Si esa sustancia era sangre, debía saber a metal, a hierro, a algo que te diga, esto es biológico. Pero yo no percibía ese olor tan metálico que la gente describe, yo percibía algo dulzón, algo casi como jarabe. Así que sí, tomé una decisión que a ustedes les va a parecer extrema, pero a mí me pareció lógica. Acerqué el dobladillo a la boca y lo mordí, como quien prueba un ingrediente. La oficial abrió los ojos y me dijo que estaba enferma, y yo pensé que enfermo es vivir creyendo todo. El sabor me confirmó lo que intuía: no era metálico, era dulce, como esos jarabes espesos que se usan para simular líquidos en cámara. Yo sentí una victoria pequeña, íntima, como si por fin mi lengua hubiera tocado la grieta del guión. Le dije a la oficial que acababa de comprobar algo importante y ella me respondió que yo necesitaba un psiquiatra, no un abogado. No saben lo desesperante que es cuando te invalidan con un diagnóstico inventado. Quieren que te sientas avergonzada para que te calles. Y yo, sinceramente, no nací para callarme. Los policías hablaban de cargos, de procedimientos, de una denuncia, y mi mente solo escuchaba estrategia. Si me quedaba ahí, me iban a fabricar un expediente, me iban a encerrar en su narrativa. Yo necesitaba cambiar el tablero. Necesitaba ir donde estaba Bruno, al hospital, al lugar donde podían estar manipulando la evidencia médica. Yo les dije que quería un careo de realidades, que no podían acusarme de lesiones sin permitir que yo verificara lo que decían. Se rieron, claro, como se ríen cuando algo les da miedo y lo disfrazan de burla. Pero yo noté que la oficial otra vez me miró con una duda mínima, una rendija. Empecé a hablar de mi seguro, de mi trabajo, de lo injusto que era que me retuvieran por un accidente que ni siquiera estaba probado como real. Hablé rápido, con ese tono de persona que sabe argumentar, porque el sistema respeta el tono, no la razón. Al mismo tiempo, por dentro yo armaba el plan: si lograba llegar al hospital, grabaría el expediente médico. Esos códigos, esas siglas, esa jerga, no es medicina, es programación social. Yo he leído suficientes documentos filtrados para saberlo. Si el expediente decía colapso pulmonar, yo quería ver si en realidad decía otra cosa codificada. La oficial me dijo que no podía publicar nada, que había leyes, que era delicado, y yo le respondí que delicado es que nos gobiernen con mentiras. Me amenazaron con quitarme el teléfono definitivamente y yo me guardé la rabia, porque a veces hay que fingir calma para conservar herramientas. Les dije que me arrepentía de haber gritado, que solo quería aclarar mi situación, y me salió convincente. En cuanto bajaron la guardia, yo ya estaba pensando en cómo conseguir que me trasladaran. Porque si ellos me llevan, yo entro. Cuando me dejaron sola unos minutos, volví a leer los comentarios del foro y vi algo claro: me estaban poniendo a prueba. El sistema no solo me tiene a mí en la mira, también tiene a mis comunidades. Si lograban que me viera como la descuidada o la exagerada, rompían mi credibilidad.
Yo no podía permitir que mi voz se diluyera. Así que respiré hondo y decidí que no iba a esperar a que me dieran permiso para defender mi verdad. Si no me dejan ir al hospital por las buenas, haré que sea inevitable. Yo cerré la idea con una decisión firme. Mañana publico el vídeo del expediente médico de Bruno. Y si no puedo mañana, lo publico apenas toque ese papel con mis manos. Sé que suena radical, pero lo radical es la mentira institucionalizada. Me están intentando procesar por lesiones, cuando lo que hice fue un acto de transparencia ciudadana. Si hubiera más gente como yo, no podrían montar accidentes para meter leyes. Y si para que me tomen en serio tengo que ser incómoda, entonces seré insoportable. Termino esta actualización con el plan que ya está latiendo en mi cabeza como motor. Voy a exigir que me lleven al mismo hospital que a Bruno para ese careo de realidades. Quiero verlo, quiero ver su recuperación, quiero ver si su cuerpo reacciona como un cuerpo real o como un actor entrenado. Quiero tocar la evidencia antes de que la cambien, porque eso es lo que hacen. Y si el sistema cree que me va a callar con una comisaría y un tono de autoridad, no entiende con quién se metió. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, la OPE está a un paso de lamer el asfalto para probar que el mundo es de cartón piedra. ¿Qué sigue? Chupar el semáforo para ver si sabe a propaganda. Respuesta de la OPE, si tengo que sacrificar el sentido del gusto para defender la libertad de la mente, lo hago sin problema. Ustedes se burlan porque prefieren vivir cómodos. El sabor dulce es una prueba que el tribunal va a ignorar por miedo, no porque sea falsa. Usuario anónimo 2 dice, soy primo de Bruno y te aviso desde ya, si te acercas al hospital, mi familia te mete una demanda que te deja sin moto y sin casa. Ya hiciste suficiente daño, loca. Respuesta de la OPE, qué conveniente que aparezcas justo ahora con amenazas, como si no se notara el libreto. Esa, familia, suena más a pantalla que a gente real, y tu agresividad confirma que Bruno es una pieza clave. Si intentan intimidarme, solo están admitiendo que hay algo que ocultar. Actualización 2. Ha pasado un día desde lo último y la sensación es que el sistema me está apretando la garganta con guantes de seda. Salí bajo fianza, como si me estuvieran dando aire, para que me equivoque otra vez y así justificar lo que planean. Mi moto quedó incautada como instrumento del delito, y no hace falta ser genio para entender la jugada. Quitarme movilidad, quitarme autonomía, quitarme la capacidad de investigar. Me dieron papeles, condiciones, advertencias, como si la libertad fuera un préstamo. Yo firmé lo mínimo porque a veces hay que jugar el juego para entrar al tablero. Llegué a mi casa y todo se sentía más pequeño, más vigilado. Abrí el celular y vi que en mi foro algunos seguían dudando, otros me defendían, y unos cuantos ya me trataban como si yo fuera el problema. Eso duele, no por orgullo, sino porque la desinformación también existe dentro de las comunidades, y a veces el enemigo no es el gobierno sino el miedo de la gente. Yo necesitaba recuperar control de la narrativa antes de que la narrativa me aplastara. Si me quedaba quieta, me convertían en la loca que dañó a un herido. Si me movía, podía demostrar que Bruno no era lo que decían. Y cuando mi mente llega a esa conclusión, ya no existe el quizás. Me acordé de la amenaza del supuesto primo y me dio risa. Ese tipo de mensajes son siempre el mismo formato, intimidación para que te quedes en casa. Y si algo aprendí es que cuando te dicen no vayas, es exactamente cuando debes ir. No por capricho, sino porque ahí está la información. Yo necesitaba entrar al hospital, pero no como Mara, la acusada, sino como alguien invisible. Porque el sistema ve a quien tiene nombre, pero no ve al uniforme. Y ahí nació mi táctica, clara, casi elegante. Conseguí un uniforme de limpieza, de esos sencillos, con tela gruesa y ese color que nadie mira. No fue difícil, porque la ciudad está llena de lugares donde el control es apariencia. Una amiga de una amiga me lo prestó sin preguntar demasiado, porque la gente también sabe que es mejor no saber. Me miré al espejo con el uniforme y sentí algo que no sentía desde el accidente, ventaja. Nadie sospecha de quien trapea, de quien carga un balde, de quien baja la mirada. La invisibilidad es un superpoder cuando lo usas con propósito. Llegué al hospital con el corazón golpeándome en el pecho, pero no por miedo, sino por adrenalina. Entré por una puerta lateral, de esas por donde pasan los que no existen, y nadie me detuvo. El mundo funciona así, si pareces parte del paisaje, te dejan cruzar. Sentí el olor a desinfectante, escuché los pasos rápidos, y por un segundo me pareció gracioso que un lugar de salud se sienta como un lugar de control. Pregunté dónde estaba el área donde tenían a Bruno, recuperándose, y lo dije con una naturalidad que yo misma me aplaudí por dentro. Un auxiliar me señaló un pasillo sin mirarme a la cara. Perfecto. Mientras caminaba, yo me repetía que esto era por transparencia. No era obsesión, era derecho. No era acoso, era investigación ciudadana. La diferencia está en la intención, y la mía era limpiar la mentira.
Cuando llegué al pasillo, vi un movimiento extraño, 2 guardias, un silencio tenso, y una enfermera que parecía pegarse a una puerta como si la custodiara con el cuerpo. Yo supe de inmediato cuál era. Bruno estaba ahí. Y si lo custodiaban así, era porque había algo que proteger, no porque fuera un simple herido. Empecé a trapear cerca, como si mi vida dependiera del piso y no de la verdad. La enfermera me miraba con esos ojos de, te tengo ubicada, y eso me confirmó que no era una enfermera normal. O tal vez sí, pero con instrucciones. La vigilancia no era trabajo, era orden. Yo sentía su mirada encima como una cámara, como un filtro. Cada vez que intentaba moverme un poco hacia la puerta, ella movía el cuerpo, como bloqueando. Eso no es casualidad, eso es protocolo. Y el protocolo, cuando es tan específico, suele venir de arriba. Yo fingí normalidad, pero por dentro ya estaba armando alternativas. No podía entrar por la puerta, entonces necesitaba un momento de descuido. La enfermera hablaba con alguien por el intercom y decía cosas con demasiada precisión, como si reportara. Yo seguí trapeando, y en un giro rápido alcancé a ver dentro de la habitación por una rendija. Vi a Bruno en la cama, con tubos, con máquinas, con todo ese aparato que te impresiona para que no preguntes. Y fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir que el universo me estaba dando una pista, no porque sea místico, sino porque los detalles gritan. En el brazo de Bruno, asomando bajo la sábana, había un tatuaje. No era un dibujo, era una serie de números. Números claros, puestos como código. Y mi mente hizo lo que siempre hace, comparó. Porque yo había visto números parecidos antes, en la patrulla que me detuvo, en la placa que se me quedó grabada porque soy observadora. La coincidencia me golpeó como electricidad. No había forma de que eso fuera al azar. La probabilidad no funciona así cuando el sistema está involucrado. Y en ese instante, ya no me bastaba con mirar. Necesitaba foto. Intenté acercarme un poco más, con el trapeador como excusa, y la enfermera se puso frente a mí. Me dijo que ese pasillo estaba restringido, y yo le respondí que solo estaba cumpliendo con mi trabajo, que me habían enviado ahí. Ella me pidió una identificación que, obviamente, yo no podía dar. Así que hice lo que hago siempre cuando me acorralan, desvié la conversación a lo obvio. Le señalé una mancha inexistente, dije que el piso estaba resbaloso, le pedí un aviso de cuidado. Mientras ella giraba la cabeza, yo intenté ver otra vez el tatuaje. Y ahí me di cuenta de que no iba a ser fácil. Entonces decidí escalar con inteligencia, no con fuerza. Busqué un carrito de ropa sucia, de esos que entran y salen sin que nadie cuestione, y lo posicioné cerca del pasillo como si fuera parte del flujo. La enfermera me observó, pero no podía acusarme de nada, porque yo estaba actuando dentro del papel de limpieza. Yo vi el carrito como una puerta móvil. Si yo lograba esconderme y esperar el momento en que ella se fuera a su descanso, entraría sin que me vieran caminar. Suena exagerado, pero lo exagerado es que quieran convencerme de que todo esto es normal. Me metí en el carrito con una decisión fría, apretando la mandíbula para ignorar el dolor de la rodilla. La tela sucia olía a hospital, a sudor, a química, a gente que no está bien, y ese olor me hizo sentir más consciente de la gravedad del lugar. Desde adentro escuchaba pasos, voces, fragmentos de conversaciones, y mi mente los convertía en señales. No eran frases sueltas, eran piezas de coordinación. Me quedé quieta, respirando bajo, pensando en el tatuaje como si fuera el hilo que podía jalar para desarmar la mentira completa. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y yo contaba mentalmente para no perder el foco. La enfermera hablaba y se alejaba, luego volvía, luego se detenía, como si sospechara algo sin poder probarlo. Yo apreté el celular contra mi pecho, lista para salir y disparar una foto en el segundo exacto. Me imaginé el hilo de Twitter, el impacto, el ¿por qué un herido tiene el mismo código que una patrulla?, la alcaldía temblando, la gente despertando. Y en mi cabeza eso ya era real, porque la verdad se siente real antes de que la acepten. Esta actualización termina con mi decisión tomada y mi amenaza clara: me voy a quedar aquí hasta que la enfermera salga, aunque sea un minuto. En cuanto tenga ese espacio, salgo, entro, y tomo la foto del tatuaje mientras Bruno duerme, porque esa es la prueba que necesito. Si la consigo, no podrán volver a llamarme descuidada, ni loca, porque les pondré el código en la cara. Y si el sistema intenta detenerme de nuevo, entonces que lo haga con todo, porque ya crucé el punto donde la duda me frena. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ¿y si esos números son su fecha de nacimiento y ya? Estás viendo patrones donde solo hay coincidencias porque tu cerebro necesita que todo encaje. La vida a veces es aburrida, no una película. Respuesta de la OP: en la Matrix del sistema no existen las fechas aleatorias, solo códigos de serie disfrazados. Lo aburrido es la excusa favorita de la gente dormida para no pensar. Si tú quieres creer en coincidencias, adelante,
pero no me pidas que apague el cerebro contigo. Usuario anónimo 2 dice, hiciste bien, Mara, desde adentro del carrito se escuchan las verdaderas órdenes que les dan a los actores de crisis. Quédate ahí hasta que confiesen, reina. Respuesta de la OP, por fin alguien entiende la táctica y no solo opina desde el miedo. Si me mantengo cerca, puedo grabar lo que digan cuando crean que nadie escucha. Estoy segura de que Bruno va a soltar algo dormido, y ahí se les cae el teatro completo. Actualización 3. Ha pasado 6 horas desde la última actualización y todavía tengo el olor del hospital pegado en la piel como si fuera una marca. Estuve metida en ese carrito de ropa sucia el tiempo suficiente para que mi cuerpo empezara a dormirse, pero mi mente seguía alerta, afilada, como si cada sonido fuera una pista. Escuché pasos que se acercaban y se alejaban, puertas que se abrían, voces que bajaban el volumen cuando pasaban por el pasillo, y eso solo reforzaba lo que yo ya sabía. Ahí adentro se estaban cuidando de que nadie viera más de lo permitido. Cuando por fin noté un silencio distinto, de esos silencios que anuncian una oportunidad, me preparé para salir como quien se lanza a una misión. El problema es que el hospital no está diseñado para que alguien investigue, sin mapa, está diseñado para que te pierdas si no obedeces. Yo salí del carrito con la rodilla rígida, el uniforme ya húmedo por el sudor, y en cuanto puse un pie fuera sentí que el pasillo no era el mismo, o tal vez yo ya no era la misma. No veía a la enfermera en la puerta, pero eso no me tranquilizó, me alarmó, porque la ausencia también es estrategia. Caminé rápido, pegada a la pared, intentando recordar por dónde estaba la habitación de Bruno, pero todo se parecía. Puertas iguales, luces frías, carteles con flechas que te mandan a donde ellos quieren. Y cuando tomé un giro que juré correcto, terminé en un corredor de servicio que olía a detergente industrial y metal. Ahí vi un ducto de lavandería, de esos que bajan bolsas y sábanas, y también vi una compuerta medio abierta como si el edificio me estuviera mostrando una ruta alternativa. No me juzguen por lo que hice, porque en ese momento mi lógica era simple, si no puedo entrar por la puerta, entraré por donde no miran. Me acerqué, metí la cabeza, escuché eco, y pensé que el carrito ya me había probado que lo invisible funciona. Me subí como pude, con torpeza por la rodilla, sujetándome de bordes fríos que raspaban la piel, y sentí que mi corazón se me trepaba a la garganta. El error fue creer que yo controlaba el espacio. Apenas me moví un poco más adentro, el cuerpo se me fue hacia adelante, como si el ducto tuviera una inclinación traicionera, y perdí la referencia. Intenté frenar con el pie, pero el pie resbaló, y lo siguiente fue una caída que no recuerdo completa, solo recuerdo el aire golpeándome la cara y mi estómago subiendo. Caí desde el ducto de lavandería y aterricé directamente sobre una camilla que estaba pasando, y la peor parte es que esa camilla era la de Bruno. Fue como si la realidad se burlara de mí, repitiendo la misma escena con más crueldad, como si el sistema quisiera convertir mi investigación en caricatura. Sentí el impacto en seco, el sonido de metal que se queja, y de inmediato escuché el grito de Bruno, pero esta vez no me sonó perfecto. Esta vez me sonó como algo que se rompe por dentro, y aún así mi mente quiso protegerme con la única defensa que conoce, negarlo. Pensé que era un efecto más avanzado, una actuación más intensa para que yo retrocediera. Pero cuando lo vi abrir la boca como si el aire no le alcanzara, cuando vi su pecho subir y no terminar de subir, algo en mí titubeó, no por culpa, sino por sorpresa. Porque el guión se supone que te intimida, no que se salga de control. En ese caos, mi brazo golpeó el soporte del suelo y lo tumbé. El líquido se derramó y yo, por reflejo, pensé que era agua con sal, otra utilería, otra cosa falsa. La bolsa cayó, el tubo se tensó, y el líquido se regó sobre un equipo electrónico que estaba al lado. Sonó un chisporroteo, una chispa seca, y las pantallas parpadearon como si alguien apagara el escenario. Hubo un cortocircuito real o un cortocircuito diseñado, pero el efecto fue inmediato. Alarma, gritos, gente corriendo. Yo quedé encima de Bruno, sintiendo su cuerpo rígido y su respiración irregular, y mi cabeza todavía insistía en que esto era para evitar la foto. Mi mano encontró el brazo tatuado como por instinto. Ahí estaba la serie de números, a centímetros de mí, y yo pensé, es ahora o nunca. Saqué el celular con dedos torpes y empecé a forcejear con su antebrazo para girarlo hacia la luz. Bruno intentó apartarse, pero no tenía fuerza, y yo lo interpreté como resistencia teatral, como si estuviera protegiendo el código. En ese segundo, yo no vi a un hombre asfixiándose, vi a una pieza del sistema defendiendo su etiqueta. Y ese es el tipo de cosas que pasan cuando te han entrenado a dudar de todo. Hasta el aire ajeno te parece actuado si estorba a la verdad. Los guardias entraron como si hubieran estado esperando el momento exacto. Me agarraron de los brazos y me levantaron a la fuerza, y yo alcancé a ver el rostro de Bruno torcido de dolor, con los ojos húmedos, y por primera vez no me pareció un actor. Me pareció alguien a quien están usando, o alguien a quien el sistema puso ahí para que yo me vea como monstruo. De cualquier forma, mi rabia explotó,
porque la rabia siempre me salva de sentir otra cosa. Les grité que no me tocaran, que no podían arrestarme por exigir transparencia, que ese tatuaje era la conexión directa con la patrulla, que lo tenía todo claro. Ellos no respondieron con debate, respondieron con fuerza, como siempre. Me arrastraron por el pasillo, y yo seguía gritando que su ataque de asfixia era el efecto especial más caro que había visto, que estaban fingiendo para sacarme del lugar. Pero en medio de mi grito, vi que lo llevaban a cuidados intensivos y que la gente de verdad se movía con pánico. Eso es lo que te rompe el guión interno, cuando el caos se siente demasiado humano para ser montaje. No tuve tiempo de procesarlo porque me empujaron contra una pared, me quitaron el celular, y yo sentí el golpe de la realidad. Esta vez no me iban a tratar como una imprudente, me iban a tratar como amenaza. Me dijeron que los cargos escalaban, que ahora hablaban de sabotaje médico e intento de homicidio. Lo dijeron con esa calma de quien te clava una etiqueta para siempre. Yo quise reírme porque suena ridículo, pero también quise gritar porque sé lo que significa. Cuando te ponen esa palabra, nadie te escucha. Yo repetí que todo era una manipulación, que el sistema estaba usando mi caída para enterrarme, y que la verdad del tatuaje era demasiado peligrosa. En el forcejeo, mi celular se golpeó contra el piso, la pantalla se partió, y el archivo de la cámara quedó inútil. Fue como si el universo, o el control, hubiera decidido que esa prueba no debía existir. Termino esta actualización con la imagen que me persigue, Bruno siendo empujado en una camilla hacia cuidados intensivos mientras yo era sacada a rastras, con el uniforme sucio y la rodilla ardiendo. Yo gritaba que todo era un truco para evitar la foto, y aún así mi garganta se quebraba como si no supiera si estaba defendiendo una verdad o defendiendo mi necesidad de tener razón. Mi cámara quedó destruida, borrando lo único que supuestamente iba a exponerlos, y ahora la historia oficial ya está escrita, la mujer loca que cayó 2 veces sobre el mismo hombre. Pero para mí, esa repetición no es casualidad. Es un mensaje. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, le caíste encima en la calle y luego en el hospital. Eres oficialmente el meteorito personal de ese pobre hombre. Si Bruno ve tu sombra, seguro se pone casco. Respuesta de la OP, qué gracioso burlarte del destino cuando es obvio que esto es un patrón. El destino me coloca físicamente sobre la mentira para que no pueda escapar de mi peso moral. Si fuera casualidad, no se repetiría con tanta precisión. Usuario anónimo 2 dice, ajá, el sistema te rompió la cámara convenientemente, o tal vez fue tu propia torpeza gravitacional. Siempre hay excusa cuando no hay pruebas, ¿no? Respuesta de la OP, no seas ingenuo, los equipos modernos tienen autodestrucción remota y bloqueo de archivos. Justo cuando iba a captar el código, se rompe todo, claro. La destrucción del archivo es la prueba de que lo que vi era demasiado peligroso para el orden mundial. Actualización 4. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi vida ya no se parece a mi vida. No estoy en mi casa, no estoy trabajando, no tengo mi moto, no tengo mi foro como refugio, y ni siquiera tengo el derecho de caminar libre por un pasillo sin que alguien lo registre. Estoy en una unidad psiquiátrica penitenciaria, una mezcla asquerosa de cárcel y hospital, donde te ponen batas suaves para que olvides que igual estás encerrada. El juez dictaminó que soy un peligro público por mis delirios de persecución, como si la persecución fuera un cuento y no un mecanismo. Me lo dijeron con voz neutral, como quien sella un sobre, y sentí que me quitaban el nombre y me dejaban solo el diagnóstico. Los primeros días fueron un borrón de procedimientos. Evaluaciones, preguntas repetidas, gente que te mira esperando que digas, sí, estoy equivocada, para cerrar su carpeta. A mí me preguntaban por qué me acerqué, por qué insistí, por qué me metí al hospital, y yo les respondía lo obvio, porque alguien tenía que hacerlo. Pero aquí lo obvio no vale, aquí vale lo que ellos llaman insult. Y el insult que quieren es sumisión, es que acepte su versión para poder salir a ser una ciudadana dócil. Yo intenté explicar que la coincidencia del tatuaje con la patrulla no era coincidencia, pero cada vez que decía, código, anotaban como si yo estuviera confirmando su teoría sobre mí. Con el pasar de los días, me enteré de lo que pasó con Bruno como uno se entera de una sentencia, por boca de otros y en fragmentos que te atraviesan. Bruno sobrevivió, sí, pero quedó con daños permanentes en la tráquea por la segunda caída. Lo dicen con una frialdad médica que parece diseñada para castigar. Y su familia, esa familia que antes me amenazó por internet, logró embargar mi cuenta de ahorros para pagar los daños del equipo médico que se dañó con el derrame y el cortocircuito. Me quitaron lo que yo trabajé, me quitaron mi seguridad, como si mi vida fuera la factura de un sistema que nunca paga sus propios errores. Y todavía quieren que yo crea que todo esto es simple accidente. Lo más grotesco es la ironía. Mi estrategia de buscar la verdad terminó quitándome lo único real que tenía, mi libertad y mi licencia de conducir.
Me retuvieron la moto, me congelaron cuentas, me pusieron restricciones, y ahora mi nombre circula como advertencia. Yo ya no soy Mara, soy la del caso, la de la caída, la que intentó matar a un paciente. Lo repiten como mantra porque la repetición crea realidad. Yo sé cómo funciona, lo he dicho 1000 veces, y aún así duele cuando te lo aplican a ti. Porque no es solo narrativa, es destrucción social. Y aquí viene la parte que ustedes van a celebrar como si fuera final de película moralista. Me mostraron el significado del tatuaje de Bruno. No fue un código policial ni una placa de patrulla, resultó ser la fecha de fallecimiento de su madre en formato numérico simple. Me lo dijo una trabajadora social con esa cara de, ¿ves?, como si eso borrara lo demás. Lo dijeron como si fuera la prueba de que yo invento, de que mi mente exagera. Pero a mí esa revelación no me dio paz, me dio furia. Porque incluso si el tatuaje fuera eso, ¿qué me garantiza que no sea una cobertura perfecta? ¿Qué mejor que esconder un código real en un símbolo emocional para que nadie lo cuestione? El sistema es así de perverso, te pone algo triste para que tú no sospeches. Lo peor es que mi comunidad, mi foro, mi gente, se volteó. Al inicio me defendieron, luego se cansaron, y después empezaron a decir que yo era una actriz de crisis, pagada para dejar mal a los verdaderos investigadores. Es decir, la misma etiqueta que yo denunciaba ahora me la ponen a mí. Me quedé sin seguidores, sin apoyo, y con el ridículo pegado al cuerpo. Y cuando uno está solo, hasta el silencio suena como condena. Me miraba en el espejo del baño del módulo, con los ojos hundidos, y sentía que el mundo se estaba riendo mientras yo me desangraba por dentro. Pero no crean que esto me hizo reflexionar, como quieren. Lo que me hizo fue confirmar que así operan, te aíslan, te empobrecen, te diagnostican, te vuelven chiste, y luego todo el mundo dice, qué bien que la detuvieron. Bruno está indemnizado con lo que yo trabajé, su familia celebra, y el hospital se limpia las manos como si yo hubiera caído por maldad y no por un impulso legítimo de ver. Nadie pregunta por qué había tanta custodia, por qué me cerraban el paso, por qué la enfermera parecía guardia. Solo se quedan con el meme de mi caída, porque el meme es más fácil que la verdad. En esta unidad, las noches son lo peor. Se oye gente llorar, se oye puertas que se cierran, se oye ese sonido de llaves que te recuerda que no eres persona sino riesgo. A veces pienso en mi moto y siento un vacío físico, como si me hubieran amputado la única parte de mí que se movía sin pedir permiso. Pienso en el asfalto, en el olor a jarabe, en el crujido de mi rodilla, y me pregunto si lo que me destruyó fue el sistema o mi necesidad de tener razón. Y esa pregunta me irrita, porque suena a duda, y la duda es lo que ellos quieren sembrarte. Cierro esta última actualización con mi colapso total, porque ya no se puede maquillar. Estoy aquí encerrada, sin dinero, sin licencia, sin comunidad, mientras Bruno vive con secuelas que ahora me cuelgan como cadena. Y, aún así, mi mente sigue buscando el ángulo oculto, porque admitir que fue solo un accidente sería aceptar que la gravedad manda y que no hay guión. Y a mí me cuesta creer en un mundo que no tiene agenda, porque si no hay agenda, entonces mi caída fue solo torpeza, y yo no me tragué todo esto para terminar siendo una simple torpeza. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, o sea que al final el tatuaje era una fecha de la mamá y tú literal casi matas a un tipo por tu película mental. No eres investigadora, eres un peligro ambulante. Respuesta de la OP, qué cómodo para ti reducirlo a película, cuando el sistema se especializa en esconder cosas a plena vista. Que sea una fecha no prueba nada, solo prueba que saben disfrazar códigos con emociones. Si yo soy peligro, es porque me niego a obedecer sin cuestionar. Usuario anónimo 2 dice, la única conspiración aquí fue tu incapacidad de aceptar que un accidente es un accidente. La gravedad no tiene agenda política, Mara. Te arruinaste sola y encima jodiste a Bruno. Respuesta de la OP, la gravedad es la excusa favorita para borrar responsabilidades humanas y convertirlo todo en mala suerte. Me quieren vender que todo fue casualidad porque así es más fácil enterrarme. Si de verdad fuera tan simple, no habrían necesitado destruirme de esta forma para que me calle.